gracias a Ana María Trillo, a Lorenzo Silva y a todo el equipo de Getafe Negro por invitarme. Llevo muchos años viniendo, muchos años sentado allí y es un honor y un placer estar por primera vez sentado aquí. Y más para presentar aquí lo decíamos ahora medio en broma, los 5 jinetes del apocalipsis. Vamos a ir, como somos muchos, vamos a ir presentando sobre la marcha y empezamos un poco hablando del tema del tema de la mesa, la génesis del mal. ¿Qué pinta esto en un festival de novela negra? Yo preparándome un poco la mesa, porque ya lo iréis viendo conforme vayamos hablando, son novelas muy dispares, muy distintas, autores muy diferentes, y aunque les une el mal, vais a ver que son enfoques muy diferentes. Entonces buscaba cómo aglutinar todo este tema y comentaba antes con Manuel Río San Martín, que está al otro lado, que para prepararla vi un documental de una serie que se llama Tabú, de Jon Sistiaga, que hicieron un ciclo sobre la maldad. Y en concreto uno iba sobre el origen del mal. Esto es lo que va a permitirnos empezar esta mesa. Empiezo de izquierda a derecha, de mayor proximidad a mayor lejanía. Aquí a mi derecha tengo a Rosa Rivas, gran autora, mejor persona, que en su ya dilatada carrera como autora, ella estudió filología y proviene de la universidad. Algún día, Lorenzo, no sé si lo has hecho, pero tienes que hacer una mesa redonda de no hay nada más criminal que la universidad. Esa te la modero cuando quieras. Yo asisto con mucho gusto. Sí. Y esto fue un poco el detonante de una carrera que empezó con El pintor de Flandes, con una novela histórica, pero pronto ya se decantó por la novela negra, con la serie de Weber Tejedor. No sé cómo se pronuncia, ¿Weber o Weber? Weber. Eso. y ya después de también la trilogía de Ana Martí, ambientada en los años 50 en Barcelona, en la última novela, que es un asunto demasiado familiar, eso va a ser lo que me lleve a la primera pregunta, porque una de las cosas que se planteaban y que yo me planteo y plantearé a lo largo de esta mesa es: ¿la maldad, el malo nace o se hace? ¿Somos malos por herencia, por genética o por ambiente? Entonces, la primera pregunta, dado que tu novela, como iremos viendo, va mucho de familia, ¿hasta qué punto crees que puede influir la familia en el hecho de que seamos malos? La familia puede influir muchísimo porque en el fondo es la que nos marca y la que nos crea como personas, la que nos da una personalidad concreta. No es el único factor. Ahí también, si hablamos de personas, ¿no? Hablamos de los individuos, también entra mucho la parte genética. Pero bueno, en la familia, que es quizás la estructura humana más compleja que existe y a la que llegamos como recién nacidos, como seres indefensos, y en la que en teoría pues tenemos que recibir amor, protección, tenemos que recibir valores, es la que también nos puede dar mucho desamor, mucha desprotección, nos puede dar también una orientación en valores equivocados. Los Corleone. Y nos puede, sí, y nos deja siempre con unas carencias que son irreparables. Y creo que a todos. O sea, siempre, ningún niño va a ser nunca lo suficientemente querido, ni va a sentir la suficiente aprobación, ni va a sentir... Porque somos seres hambrientos de todo, de amor, de aprobación, de satisfacciones. Y claro, según cómo haya sido tu educación o tu familia, evidentemente vas a pueden salir estas tendencias al mal, que pueden ser hasta patológicas, igual como la familia puede crear algo que se estudia menos o se conoce menos, que es justo lo contrario, la tendencia a hacer el bien también patológica, la necesidad de reafirmarse siendo siempre muy bueno, siempre ayudando, estos perfiles del ayudador compulsivo. Eso también es un fruto de la familia. Es decir, en la familia está el origen, no del mal, sino de la maldad.
que es muy diferente, ¿no? Que la maldad es lo que hacen las personas, el mal es algo mucho más abstracto y que necesita una definición más profunda, más filosófica. Pero sí, sí, sí. La familia es lo más negro que hay, o puede serlo. ¿No? Para no robar más tiempo, lo dejo aquí de momento. Ahí queda eso. ¿El siguiente es Jordi, el que está a tu derecha? Sí. Bien. Es que esto es bastante kafkiano. Tengo que ir preguntando quién está en qué lugar. En el caso de Jordi, obviaré preguntas por el hecho de que seas valenciano y Valencia como origen del mal y estas cosas. En tu caso, vienes de la novela histórica, de una novela que tuvo muchísima repercusión, que ha sido traducida a muchos idiomas, El secreto de Vesalio, y ahora aterrizas en una... Bueno, tú eres el organizador de Valencia Negra, entonces no es de extrañar que la otra ya tenía ingredientes de género, pero esta era más histórica, y aquí es más thriller, pero con elementos históricos. Y en concreto, hay elementos que la vinculan con el tema del Holocausto. Y eso, claro, es la época del mal. Si hay una época histórica, sobre todo reciente, que simboliza el mal, quizás sea el nazismo. Bajo tu punto de vista, ¿cuál fue la génesis de ese mal? Bueno, buenas tardes a todos. En principio, la verdad es que el nazismo y sobre todo la figura de Hitler a mí me obsesiona bastante cómo se trata, porque solemos apuntarle adjetivos del estilo de que es un monstruo. Digamos, intentamos alejarlo de la humanidad constantemente. Y sin embargo, Hitler era una persona como nosotros, que amaba pintar, que tuvo sus amores, que le gustaban sus perros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que ver lo controvertido que es que cuando salió la película El hundimiento fue muy controvertido porque era una visión humana del personaje. ¿Y por qué es controvertido? Porque nos recuerda que podemos ser nosotros. Para mí el mal como el bien, que depende de dónde es relativo, habita en nosotros constantemente. Y en un momento dado, por unas circunstancias, tal vez una familia que te marca la infancia de forma ética, de forma moral, nos lleva pues, a ejercer el mal. Y seguro, todos los que estamos aquí presentes, podemos estar en un momento dado, en unas circunstancias, nos puede ocurrir algo que nos haga cruzar una línea, convertirnos en asesinos, y para los demás en la sociedad seremos el mal. Sin embargo, nosotros nunca hubiéramos esperado cruzar igual esa línea, ¿no? Entonces, el nazismo aparece en mi novela porque hay un personaje infantil que es la mejor forma de mostrar con los ojos de un niño algo tan terrible como una tragedia, que fue pues, la huida, en este caso la huida de los judíos a través de las montañas de los Pirineos. Y es una parte de la novela, pero sobre todo me interesa esa crueldad que el mal y la crueldad al final parece que estén juntos, ¿no? De hecho, en esa huida de los judíos, que es terrible a través de las montañas, los nazis enviaron destacamentos noruegos especializados en esquí de montaña porque se les escapaban demasiados. Entonces, ¿hasta qué punto te preocupa en medio de una gran guerra que se te vayan, fueron 15.000, 20.000 judíos que huyeron por allí, unos millares de judíos cuando estás matando millones, además? Entonces, realmente el mal yo creo que va a ser siempre un tema que tratemos, en la literatura se trate siempre, porque nos interesa, está lleno de secretos y sobre todo porque cada uno de nosotros lleva el mal dentro. Ajá. A ver quién dice lo contrario. Sí, cuando te escuchaba me venía a la mente Los niños del Brasil. No sé si conocéis la novela o la película de Ira Levy. Sí. Y es que no quiero hacer spoilers, pero aquí se ve lo que estamos hablando y vinculado con el nazismo, la importancia de la genética, la importancia de la familia. Si lo explicara haría un mega spoiler, entonces no puedo, me tengo que callar. Siguiente, Graciela, ¿no? Sí, sí, estoy aquí. En el caso de Graciela lo tengo bastante fácil. Su primera, por dos motivos. Porque ella es jueza de lo penal en Barcelona y porque su primera novela se llamaba Juegos de maldad. Mira tú. ¿Qué cosas?
Yo tengo que aprovechar aquí que el Pisuerga pasa por Valladolid constantemente. Y claro, yo pensaba, en este documental que a mí me ha servido un poco para vertebrar, sale Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, y sale hablando de claro, los niños pueden ser malos de nacimiento. Y yo te iba a preguntar un poco por ese tema también, por el hecho de puede ser malo. En primer lugar, por tu experiencia como jueza, ¿cuántos de los delitos que se cometen son realmente por maldad? ¿Cuál es la génesis del crimen, no la de la maldad? Y después ya, si te atreves también con la infancia, te pregunto. Bueno, eso daría ya para una tesis o para una charla muy elaborada, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía Jordi, también con lo que decía Rosa, ¿no? O sea, la maldad la llevamos nosotros, no hay pienso yo, no hay nadie que la traiga de fuera, ¿no? Sino que forma parte de nuestro interior. Yo he visto la maldad y la veo en mucha gente y ves cómo se comporta, ¿no? O sea, de hecho, la idea de esta primera novela, la de Juegos de Maldad, era para explicar hasta qué punto hay gente que su vida es hacer daño a los demás, aprovecharse y sacar una ventaja, o a veces ni siquiera sacar una ventaja, sino simplemente hacer daño. Entonces, en esa novela, precisamente, había un niño, que es un caso real, y entonces, bueno, un caso real que yo viví, con el cual no sabíamos si realmente este niño estaba diciendo la verdad o se estaba aprovechando del sistema. Una forma de maldad también es aprovecharse del sistema para tus propios fines, que es lo que hace muchísima gente. ¿Hay niños malos? Sí. Hay gente que nace así. En principio, todos nacemos iguales, ¿no? Son las experiencias, la familia, como decía Rosa, las experiencias sociales, la juventud, la adolescencia, lo que te marca y luego serás de una determinada forma. Lo que también sucede es que, bueno, hay estudios también psiquiátricos que también se discute mucho, por ejemplo, si el psicópata nace o se hace, sí. Eso también está en discusión. No porque el hecho de que seas un niño siempre dices la verdad, ni siempre eres bueno, que era lo que yo planteaba en esta primera novela, y además es que esto es así, porque es la realidad, ¿no? Como a veces hay gente que dice, bueno, es que las mujeres no matan. Pues sí, las mujeres también matan, ¿no? Hay una serie de estereotipos en la sociedad que tenemos y no por el hecho de ser un niño, pues no. No sé, yo no creo que haya un origen en principio genético, yo creo básicamente que son las experiencias, siempre y cuando descartamos ya patologías como pueda ser el caso de una psicopatía, ¿no? Pero fuera de ese caso, la maldad yo creo que es más bien adquirida, ¿no? Es una forma de comportarse en la que no te importa hacer daño a los demás, en la que es tu forma de vida o en la que tú lo haces para obtener un beneficio. Y de hecho, por ejemplo, en la novela esta, la última novela, Invisibles, hay uno de los personajes que es la maldad pura, que es el doctor Roca, y una persona que se comporta según su propio código ético y moral y no cuadra con ninguna de las normas que tenemos para funcionar en sociedad. Entonces, realmente yo sí que diría que la llevamos dentro, como dice Jordi, y que unos la ejercemos y otros no. Decía Calatayud que de los casos que había juzgado, menos del 1% decía eran realmente malos. Es que, claro, es lo que decía del entorno también. Si tú resides o vives en un entorno determinado, es fácil que no desarrolles ningún comportamiento, en teoría, malvado o delincuencial. Pero también hay delincuentes en todas las clases sociales, ya seas de una buena familia o de una familia media o de una familia marginal, ¿no? Yo creo que él se refiere sobre todo al tema de educación. Si todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, yo tendría la mitad o menos de la mitad de trabajo. Porque lo que nos llega a nosotros son muchos temas que se originan en asistencia social, ¿no? Si hubiera un tejido asistencial social mucho mejor o un tejido psiquiátrico más bueno, no desembocaría en el delito. Eso sería un tema social para solucionar, claro. Nuestro siguiente participante, Claudio Cerdán, él es muy conocido en su faceta de autor de novela negra, con obras como El país de los ciegos o 100 años de perdón, y más recientemente con otras ya más en la línea del thriller, y hoy además nos vendrá a hablar de su última novela. Pero hay algo que cada vez yo mirando la biografía ya lo ocultas, que es que tú estudiaste sociología, ¿no? Y entonces por ahí te voy a entrar. Porque además tú naciste en Yecla, en Murcia, estudiaste en Alicante y ahora vives en Suecia. Y yo me pregunto
si es igual la maldad en todas las sociedades y si se origina de la misma forma en Murcia que en Suecia. Ahí lo llevas. Sí, ya veo, ya. Báilalo. Hola a todos. Bueno, lo primero es que estudié sociología porque con 18 años me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Y con 18 años no tenía ni idea y me metí en eso porque había plazas. Tampoco lo he ejercido nunca, ni soy sociólogo, ni me atrevo, ¿no?, a hablar como sociólogo. Y respecto a las sociedades, obviamente las sociedades son distintas, también actúan de forma distinta. Y al llegar a Suecia la gente me preguntaba mucho sobre los crímenes, las novelas negras suecas, demás, y yo he descubierto que son todas mentiras. O sea, ahora mismo hay más asesinos en serie ficticios que ciudadanos suecos viviendo, ¿vale? No se exagero. En la ciudad en la que yo estuve, cuando llegué, había una gran alarma social porque había un criminal al que no lograban atrapar. Y yo me interesé un poco por lo que ocurría, y al parecer este hombre entraba en las casas de la gente cuando no había nadie, defecaba en el váter y se iba sin tirar de la cadena. Y vosotros leíais el periódico, leíais el periódico y te encontrabas a los testigos, la policía interrogando a los testigos muy serio, y la mujer decía, yo pensaba que era mi marido, y le reñía, pero ¿por qué haces eso? Y demás. Y un día que se fueron de viaje se dieron cuenta de que estaba eso, ¿no? Entonces, ese es el nivel de criminalidad real que hay en Suecia, ¿no? Luego está el otro extremo del asesino loco, porque te encuentras esa noticia y que... ¿Cómo era aquello? El caníbal de no sé dónde se casa con la chica vampiro del otro sitio, porque se conocieron en el manicomio, ¿no? Entonces te encuentras el extremo de la locura absoluta y algo completamente absurdo, una gamberrada, ¿no? Y entre medias no hay mucho, salvo más allá pues, de determinadas mafias y demás. En el caso de la ficción, yo creo que sobre todo el mal nace del egoísmo, ¿no? Lo decían antes los compañeros, de que me importa poco lo que le pasa a los demás. Yo quiero el beneficio para mí, ya sea monetario, ya sea placentero, lo que sea, y me importa poco si otras personas tienen que sufrir para conseguirlo. Hace poco, saltando un poco del tema de la literatura, estuve en el juicio de Ana Julia Quezada y allí los jueces, los abogados y demás intentaron indagar exactamente qué es lo que había hecho, ¿no?, para cometer un crimen tan atroz. Y la conclusión que se saca es que era el egoísmo, que el niño le estorbaba para la relación que tenía con el padre, con su pareja, con el que llevaba 7 meses. O sea, en 7 meses conoció a esta persona y le dio tiempo a planificar, porque estaba planificado el crimen, ¿no? Y te quedas... intentas encontrar una respuesta que realmente no tienes. La madre, cuando se la encontró cara a cara, pidió que le quitasen el biombo y le dijo que era malvada. Le dijo, eres mala. Y es cierto, o sea, como nos cuesta mucho, los escritores normalmente empatizamos con todos los personajes, tenemos que hacerlo, con el protagonista, con los secundarios y también pues, con el asesino, tenemos que ver lo que siente, cómo piensa, cómo actúa, pero en determinados casos cuesta mucho saber qué es lo que le pasa a las personas por la cabeza, sobre todo para llegar a esos extremos, como digo, por puro egoísmo. Vamos con el último de la tarde, Manuel Ríos San Martín. En su caso, su novela realmente podría haberse titulado, lo estábamos comentando antes, La génesis del mal. Arranca con unos estudiantes que visitan Atapuerca y entonces hay una recreación porque ahí es donde se ha encontrado bueno, su novela transcurre en Atapuerca y aparecen los restos de lo que, según los estudios, es probablemente el primer asesinato, no sé si decir de la historia o de la prehistoria. Y además, a lo largo de toda la obra se reflexiona sobre este tipo de temas. Y yo me preguntaba y te quería preguntar sobre si crees que es la maldad, bueno, si hay maldad desde el Génesis, desde el principio de los tiempos. Pues a mí me interesa mucho la parte, como dijésemos, biológica de la maldad, ¿no? De dónde viene, dónde nace, si está en nuestro ADN. El otro día, dando una conferencia, puse unas imágenes de una cebra macho que coge una cría, la arrastra de la pata, la mete en el agua y la ahoga. Bueno, al final hay que reconocer que la madre la salva y tal, pero la intenta ahogar. Y yo me preguntaba, o sea, ¿dónde está la maldad? ¿Esa cebra? Porque es un plan ingenioso el de la cebra, o sea, no es una cosa... Ha nacido la cría, nada más nacer la coge de la pata, la arrastra, la mete debajo, sabe que si la mete mucho tiempo bajo el agua la va a matar. Es decir, ¿hay maldad ya en esa cebra? ¿Es puro instinto o hay ya algo de maldad ahí? Si ya subimos y nos vamos a los chimpancés, que por ejemplo se han documentado guerras de chimpancés de hasta 4 años, ¿no?, por un territorio, 4 años peleando,
y al cabo de ese tiempo la tribu de chimpancés que vence es bastante habitual que se coma las crías de la que pierde. Porque sabe que de alguna manera no va a haber futuro. O sea, si se comen las crías que tanto cuesta, pues no va a haber futuro. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿esos chimpancés tienen una cierta noción de la maldad? Pero hay un caso que todavía quizás sea más sobrecogedor, bueno, o igual, y es el de los delfines, que nos caen tan bien, los delfines son maravillosos, qué monos, flipper, o sea, todos los tenemos ahí. Los delfines, macho, van en manada, raptan a las hembras de otra familia y la violan durante a veces meses en manada y luego ya la sueltan. O sea, es decir, vamos encontrando una serie de casos en los animales que rayan la maldad. O sea, es decir, que están en un punto que dices, en los animales siempre hay superiores, ¿no? En los más inteligentes dices, pues claro, si ya saltamos a nuestra inteligencia, pues efectivamente yo creo que se pueden encontrar rasgos de maldad en muchos casos y en Atapuerca, como decías tú, se encontró el primer asesinato documentado por una serie de cosas de la humanidad de momento, o se han encontrado muchos huesos canibalizados. Por ejemplo, en el año 94... en la Gran Dolinda se encuentran un montón de huesos canibalizados. Y los propios directores de Atapuerca dudan si contarlo. Les parece que la sociedad no está preparada para recibir esa información. No podemos contar que los seres humanos se comen unos a otros tan fácilmente, ¿no? Al final, evidentemente, se contó y, bueno, pues bueno, a mí me interesa mucho. La novela tiene este fondo, ¿no? La novela es actual, es un thriller del año 2018, sucede en el año 2018, pero tiene todo este fondo animal, biológico, prehistórico, de dónde viene la maldad, ¿no? Si está en el propio ADN, no ya del ser humano, sino incluso de más atrás, ¿no? de la bacteria, ya, que era mala y ya se comía a la bacteria de al lado. ¿Puedo? Sí, Es que es un tema que me interesa muchísimo, justamente el tema de esta parte biológica del mal. Y entonces, claro, cuando hablamos de maldad, hablamos también de una intención y también hablamos, eso sí, de que hay un código detrás. Sí. Cuando los animales matan, y también lo ves en escenas terribles, por ejemplo, cuando un león pasa a ser el macho dominante en un grupo, mata a todos los cachorros que nos parecen tan monos, con sus orejitas y tan tiernos, los mata a todos. Sí. Pero es un mecanismo biológico. Que llevamos todos los seres vivos, ya no digo los humanos, todos los seres vivos, que tiene que ver con el esparcir nuestra herencia genética y eliminar la herencia genética de los otros. Entonces, claro, esto lo hacen los animales y ahí no hay maldad, es puro instinto, porque en los animales no hay una conciencia del bien y del mal. Cuando se comen unos a otros es porque tienen hambre. Cuando nos enseñan estos reportajes humanizados que nos crean una imagen de lo que es la vida animal falseada, porque nos están enseñando, le ponen nombre al animalito. Le ponen nombre y tú, y claro, a la que le pones nombre, ya lo veíamos en Alicia en el País de las Maravillas. Si tiene nombre no se come. Entonces le pones nombre al cervatillo y después ya te identificas con el cervatillo y vas contra el león. Pero a ver, si el león tuviera nombre, tú piensas, a ver si pilla al cervatillo que tiene hambre, ¿no? Nos están manipulando en esto, en algo que son procesos naturales movidos por el instinto. Alimentarse, reproducirse y que mi herencia genética vaya lo más lejos posible. En los seres humanos, que tenemos una capacidad de raciocinio, estamos siempre, en mi opinión, veo siempre esta lucha entre esta parte animal, que está en nuestro interior porque somos animales, seguimos siéndolo, y la parte racional que ha sido capaz, o debería ser capaz, de dominar esto, de dominar el impulso de robar la comida al otro si yo tengo hambre, de matar a los hijos del otro porque no son míos, de eliminar toda esta parte puramente animal. Pero a veces no lo conseguimos, a veces está esta línea de todas formas, que sobrepasamos. Yo creo una cosa, que estamos hablando aquí de crímenes, de matar y tal, pero hay maldades en las que no se derrama ni una gota de sangre y son espantosas, ¿no? O sea, yo tengo casos, por ejemplo, en el juzgado de gente que le han hecho estafas bestiales que han arruinado su vida y las de sus familiares, que le han estafado miles y miles de euros, ¿no? De hecho, bueno, decían que la crisis famosa que hemos supuestamente pasado, la inmobiliaria esta, o no sé qué, era un fondo de inversiones, Lehman Brothers era, que realmente el que estaba al frente de la misma era un psicópata, que lo que hacía era estafar a todo el mundo y ganarle un beneficio, ¿no? Es decir, es lo que diríamos al delincuente de un guante blanco, no derrama ni una gota de sangre, pero provoca la ruina a los demás, la ruina económica, la ruina moral, incluso hasta
suicidios. O sea, es decir, no solamente hablamos de maldad sanguinolenta, de matar, asesinar, sino de la otra que a veces quizás también es mucho más. Y tiene efectos más a largo plazo. Claro, donde se ha perdido, perdona solo, donde se ha perdido algo que nos hace humanos, que es la empatía. Exacto. Cuando Que es no lo hay que tiene el empatía, psicópata, tienes ¿no? un psicópata. Exacto. Luego también está, si me permite, Sergio, que Sí, estamos no, aquí a ver, si troleando. el moderador está para moderar, pero si vosotros habláis, lo lógico es que moderador, siempre que, y como es interesante, se calla. Claro, luego está el concepto de la interpretación, ¿no? O sea, muchos actos que consideramos malvados que se suceden en el tema animal, ¿no? Como decías, pero también en el mundo humano, digamos, lo podemos considerar las guerras, por ejemplo, en África, que de hecho, no lo has comentado, pero las violaciones tienen mucho que ver con el hecho de dejar la semilla tuya en las mujeres del enemigo, o sea, quiero decir, es totalmente instintivo y estoy seguro que habréis visto siempre a alguien que interpreta sus hechos como no malvados, cuando a nosotros igual nos horrorizan, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Porque aunque haya una ética, no creo que haya una ética tan global como consideramos, sino que hay diferentes formas de entenderla, ¿no? A veces. Sí, y un gran asesino en una guerra puede ser un héroe. Claro. Bueno, Depende eso de qué sería- bando estés. Claro. Mira, lo que Sería el tema decías de antes. los nazis también, que lo que Sí. decía él antes de lo de hay el ensayo de Hannah Arendt, la la banalidad. banalidad del mal. Sí. O sea, es decir, los nazis realmente no estaban pensando que hacían, están convencidos de que lo que hacían era correcto porque era la filosofía del momento, eran las normas, era la ética de ese momento. Entonces hay muchos que no se planteaban que estaban haciendo algo mal. Claro, en este caso, bueno, perdona, Sí, no, Alex. no. En este caso, además, cuando hablamos de nazis siempre pensamos en los soldados, ¿no? Pero Sí. hay una sociedad detrás que, de alguna forma, que esto Philip Kerr, por ejemplo, lo reflejaba muy bien en su novela, ¿no? La conciencia de culpa de la misma sociedad, ¿no? Que permitía que hubiera ese sistema. Entonces vamos más allá. Bueno, y después te encuentras con con unas leyes y todo un aparato que refrendaba que lo que estabas haciendo era lo correcto porque tú cumplías órdenes. Claro. En cuanto tienes estas cadenas donde no tienes responsabilidad más que seguir la orden que te da justo el que está más arriba, la sensación de culpabilidad desaparece, porque tú solo eres un eslaboncito. Y cuando se habla de la banalidad del mal, se habla de esta mentalidad funcionarial a la hora de matar y a la hora de expulsar gente de su casa y todo lo que pasó en la época nazi. O sea, porque solo hacías esta pequeña parte de la cadena claro. y nadie se siente tan responsable cuando solo es una pequeña parte de la cadena. Claro. Yo le daba un botón. Sí, yo le he dado un botón, es que Claro. es eso. Mira, lo que decías antes de la empatía también. En la novela yo me pregunto mucho qué es lo que nos hace humanos. Y la violencia es lo que nos hace humanos, la maldad es lo que nos hace Yo humanos. le iba a lanzar esa. O sea que... O la empatía. Y en Atapuerca también, por ejemplo, igual que se han encontrado los huesos canibalizados, se ha encontrado también un hueso, un cráneo de una niña con 10 años, que se murió con 10 años, que nació con el cráneo totalmente deforme. O sea, no podía haber sobrevivido por sí misma, era probablemente retrasada, inválida probablemente, y sin embargo el clan fue capaz de durante 10 años alimentarla en unas condiciones que no eran las de ahora, con lo cual también había empatía, ¿no? Entonces yo siempre digo que ese clan que cuidaba a la niña, que era capaz de 10 años que sobreviviese, luego se comía al clan de al lado, ¿no? Es decir, que somos capaces de lo mejor y de lo peor, y eso quizás es lo que nos defina. Sí, sí. Muchas veces es la distancia también entre el crimen y el sujeto del crimen, ¿no? El típico ejemplo es que a ti te ponen un botón y si le das hay una persona delante y tienes que mantener el botón 10 minutos, la otra persona va a agonizar mucho y al final morirá y a cambio te dan una recompensa, por ejemplo, 1 millón de euros, ¿no? ¿Quién estaría 10 minutos apretando el botón viendo cómo esa persona agoniza a gritos, ¿no? Sin embargo, si te dicen que si le das al botón una vez, alguien en alguna parte del mundo morirá, pero no lo vas a conocer, ni sabes quién es, y a cambio te vas a llevar 1 millón de euros. ¿Quién apretaría el botón, no? Ahí cambia mucho, hay mucha más distancia. Incluso mucha gente no se sentiría mal, le daría varias veces, quién sabe, ¿no? Si cambiamos la palabra botón por coltán, pues nos enteramos un poquillo de cómo está funcionando la... Mira, eso tiene mucho que ver, volvemos con la biología. Yo es que estudio últimamente mucho de esto. Los animales que son cazadores, que son violentos por naturaleza, por ejemplo los lobos, tienen un sistema de bloqueo. ¿Qué significa eso? Que tú, por ejemplo, en una lucha entre 2 lobos que quieren ser el lobo alfa, el que va venciendo, cuando el otro hace un determinado gesto, enseña el cuello, baja el rabo, se bloquea y no lo puede matar. No es que le perdone, es que se bloquea. O sea, hay una especie de mandato biológico que decíamos antes, se bloquea. ¿Qué ocurre? Que en el fondo el ser humano
es vegetariano, o sea, nuestro físico es de vegetarianos, no es un físico de cazadores. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos ese sistema de bloqueo. Entonces, cuando un ser humano nos pide perdón, no funciona un sistema de bloqueo automático. Tiene que ser un sistema intencionado, que es donde entra la moral. O sea, no tienes ese sistema natural. Y más lo que decías tú, que es perfecto. Dice, claro, y si encima el que se rinde está en Afganistán, pues qué más te da, das el botón, no ya tú, por 1.000.000, pero Bush o quien sea, pues da el botón con una tranquilidad, no tiene sistema de bloqueo, ¿no? Sí, Con lo cual, el dilema que planteaba Claudio también lo plantea Antonio Altarriba al comienzo del cómic de Yo Asesino. No recuerdo, lo extrae de una especie de cuentecito y era tocando una campana, que si tocabas la campana moría un chino en la China. Y esto era una historia del siglo XIX, viene de lejos. Yo he de decirte, Manuel, que yo me he quedado bloqueado con cómo puede violar un delfín, porque me cuesta visualizarlo, pero supongo que se buscará las mañas. Vamos a dar un paso más allá y a mí me gustaría ahora que habláramos, porque si vosotros habéis sido capaces de maquinar esas tramas criminales, vosotros de alguna forma... No sé si redimidos o reprimidos, pero sois malvados. Y yo quería, adentrarnos en cuál fue la génesis de vuestra última maldad. Cómo surgen las ideas de vuestras últimas novelas y qué os ha influido para cometerlas. ¿Y, seguimos en el mismo orden de antes? Si quieres, venga, sí. Como habéis ido salteando, pero ahora volvemos a empezar por aquí. Vale. Rosa, en tu caso, en un asunto familiar, al final del libro pones, recuerdo perfectamente cuando se me ocurrió la idea de esta novela, pero no pones cuándo. ¿Cuál fue la génesis de la maldad? Bueno, es que en este caso, quizás porque es una novela negra en otro sentido, no es una novela negra al uso, no es una novela policíaca, vino un poco de una manera distinta, porque yo lo que he hecho en un asunto demasiado familiar es escribir una historia de familia. Es decir, si es negra es por lo que decía antes, porque habla de familias. Y las relaciones familiares son oscuras, son complicadas, son turbias. Y las relaciones familiares están cargadas de secretos. Y esa fue para mí la palabra clave. Cuando empecé a pensar en escribir una historia de una familia, la palabra que me vino enseguida a la mente es secretos, todas las cosas de las que no se hablan en las familias, pero que están ahí, ¿no? Estas historias que están en el aire. Porque es lo que pasa, tú convives con tu familia y en teoría es la gente con la que has pasado más tiempo en tu vida y desconoces tanto de ellos, porque una de las primeras cosas que aprenden los niños es a mentir a sus padres. Es lo primero que hacen instintivamente, muy pequeñitos. Han roto algo, le pregunta a su padre o su madre, ¿has sido tú? Y lo primero que hace el niño es decir, no. O sea que la mentira está desde el principio. Es que decir la verdad no es adaptativo. No es adaptativo porque te llevas una colleja monumental. Entonces, claro, eso está ya en la base de la familia, el hecho de que nos mentimos unos a otros, no solo para sobrevivir, sino porque también tenemos una imagen. Los padres quieren que los hijos tengan una imagen de ellos, los hijos recibimos ese mandato materno y paterno, que son las expectativas de nuestros padres, y siempre intentamos satisfacerlas. Entonces, bueno, tenía una historia familiar, la palabra secretos, y de ahí, con la palabra secretos, ya por deformación profesional, caí en hacer los detectives. Y que fueran detectives que son especialistas en descubrir los secretos ajenos, pero no saben todos los secretos que hay en esa misma casa y lo que se ocultan unos a otros. Entonces, no es tanto una historia de maldad como una historia de secretos y de la necesidad que tenemos de tener secretos para poder vivir los unos con los otros. La sinceridad absoluta es mortal. Es mortal. Eso sí que es realmente un crimen. En tu caso, Jordi, No hay luz bajo la nieve, que además es una historia súper compleja, y además te dejo que cuentes tú hasta donde quieras, ¿cuál fue el extremo de la madeja? Porque es como un puzzle. Pues en mi caso es algo que en realidad tiene una relación indirecta, que le pasa a bastantes compañeros, que algo te estalla en la cabeza y cuando estiras de ello lo que desarrollas tiene una relación más lejana, ¿no? Pero tiene un poco que ver también con lo que comentaba Rosa, era también un grupo muy especial. Yo estaba de vacaciones en un seminario,
un antiguo seminario, y tenían una decoración que estarían muy orgullosos, de una pared entera de una fotografía de finales de 1920 de un grupo de seminaristas. Y eran en el comedor, todo el mundo pasaba con el desayuno, tal. Y yo me quedé embobado, que me tuvieron que arrastrar a la mesa, porque reflejaban sentimientos que yo no hubiera esperado nunca de estudiantes seminaristas. Les había pillado el fotógrafo en un pasillo y tenían expresiones muy sinceras, poco acostumbrados a la fotografía, no como ahora que posamos y tal. Y entonces habían 2 o 3 que mostraban una vanidad muy poco religiosa, pero había otro que miraba con un temor exacerbado a un compañero. O sea, había toda una mezcla, había alguien que se escondía porque no quería ser visto, y me entraron muchas ganas de estar en ese tiempo y en ese grupo, porque en ese grupo pasaban cosas difíciles, graves. Me sentí incluso que había mucha violencia en ese grupo, ¿no? Y unos líderes por encima de otros y gente sofuscada y me fui con esa idea en la cabeza y con la idea de desarrollar algo a partir de ahí, ¿no? Pero que ahí yo respiré de alguna forma que había algo realmente malvado, ¿no? En un grupo de seminaristas, que es lo que me hacía que el contraste fuera tan potente. Y luego que además la gente pasara y no hiciera ni caso a la fotografía. Y me fui con ese fue el hilo que tiré, y como de ahí me fui a la montaña, pues ya me lo llevé todo detrás. Después del nombre de la rosa, ¿te extraña que haya maldad en este sitio? Bueno, soy muy inocente. Ay, no has estudiado en colegio de monjas, ¿verdad? No. Uno militar es peor. Oh. Graciela. Dime. Cuéntame, El en origen. este caso se deja entrever que se basa también en una historia real, Invisibles. Sí, para variar, ¿no? O sea, yo creo que siempre digo que los escritores, al menos de novela negra, intriga o como lo queramos llamar, según las categorías, lo que hacemos es que bebemos de la realidad, lo que hacemos es una fotografía de la realidad, no creo que inventemos mucho. Entonces, bueno, en mi caso surge de 2 realidades, o sea, por un lado el tema de los desaparecidos, que realmente es un problema y es una situación bastante grave e importante, no solo en España, sino en todos los países. Desaparecen miles de personas, millones de personas, y hay una serie de causas por las cuales desaparecen. Algunas son voluntarias, otras son involuntarias. En España ahora debemos estar en los 13.000 y pico, más o menos, porque la base de datos se va actualizando y va siendo cada vez más, crece más. Entonces, bueno, era explicar una novela, hablar sobre 5 mujeres que desaparecen en Barcelona, que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, ni por edad, ni por profesión, ni por trayectoria, y bueno, y es el por qué desaparecen todas en un determinado periodo de tiempo, más o menos largo. Hay una causa común. Y luego hay una serie de personajes que son los que se dedican a buscarlas, que no les va ni les viene, ni está dentro de sus funciones, ni de su trabajo. Y sobre todo uno de los personajes que es Sara. Ahora hablaremos de los personajes. Que Sara, que es real, es un personaje real, o sea, Sara existe, no voy a decir quién es, pero Sara existe. Entonces, bueno, era ver cómo esa persona llega a hacer lo que hace. ¿Por qué? Pues porque, lo que decíamos antes, las novelas negras están llenas de porqués, ¿no? O sea, ya hemos pasado, ya no nos interesa saber el mayordomo lo mató con el candelabro en la biblioteca, ¿no? Nos interesa el por qué lo mató el mayordomo. Entonces es una novela realmente de porqués, o sea, por qué Sara es como es y por qué Sara se dedica a hacer lo que hace sin tocarle hacerlo, y su hermano Simón y Pablo también, ¿no? Entonces es una novela que explica, o sea, el detonante mío era hablar de esas experiencias que mucha gente pasa en la infancia y que luego condicionan tu manera de ser. Tú eres así porque en tu casa pasó esto o porque en tu entorno pasó esto, y cómo puedes intentar de alguna manera cambiarlo, ¿no? O sea, yo creo que en esta vida no somos seres inmutables, sino que todos tenemos opción de ir a mejor, también de ir a peor, ¿no? O sea, a veces las novelas negras quizás damos un concepto como de desesperanza, de que todo es malo, de que todo va a ser imposible. No, yo creo que, ya menos en esta novela, lo que intentas es que los personajes evolucionen hacia que pueden ser otras personas, ¿no? Perdona una cosa, déjame que me ha encantado una cosa que has dicho, que es lo de los porqués. Sí. Porque hay mucho a veces entre el escritor y el lector, he adivinado quién era el asesino. Entonces yo digo, hombre, a veces hay 5 posibles, pues has adivinado por estadística o porque está mal. O sea, pero yo le diría siempre, pero ¿sabes por qué? Claro. Porque eso es lo interesante. Dice, a lo Eso mejor es has lo que adivinado al interesa. asesino, pero lo interesante es si el por qué es bueno,
Eso es lo que hay que adivinar. No puedes saber el asesino a lo mejor muy pronto, pero ¿por qué? Entonces yo creo que si se trabaja bien es más interesante. Quizá además ahí radique en gran medida, si además tiene trascendencia social, la gran diferencia entre la novela de misterio tipo Cluedo y la novela negra, que no sea solamente lo que tú dices, la mató con el candelabro, sino... Eso ya nos da igual, ¿no? Son y esas además razones. explicar que incluso a veces hay porqués en la vida real que son muy absurdos. Sí. O sea, hay gente que ha matado a su vecina pues porque considera que la ha mirado mal, ¿no? Y no le ha hecho nada, ¿no? Y dices, esto te lo has inventado en una novela, pues no, es verdad. Entonces es eso, ¿no? Y en tu caso, Claudio, ¿qué lleva a un murciano que vive en Suecia a escribir una novela sobre un asesino en serie en Eurovegas? En mi caso, yo considero la novela, lo decían antes en la charla anterior, una forma de viajar. Yo admiro mucho a la gente que hace autoficción, pero me considero incapaz, ¿no? A mí me gusta vivir otras vidas, estar en otros sitios, y de ahí la novela negra, ¿no? El representar los crímenes, los criminales y todas esas tramas. Y viendo la realidad, porque todas las historias surgen de la realidad, a mí me llama mucho la atención todo lo que estaba generando el tema de Eurovegas. Fueron 8 meses en los que tanto el tema de Eurovegas como Madrid 2020 se iban solapando y estaba un día sí, un día no, en las noticias. Y en el caso de Eurovegas, a mí me parecía como si me fueran a construir Disneylandia para un escritor de género negro. Me iban a traer las películas de Scorsese aquí, a España, iba a poder hacer todas las historias de casinos, de mafiosos, de lo que quisiera. Y estaba muy interesado en esas novelas, pero según iban pasando las noticias, me di cuenta de que ese ambiente corrupto y hostil ya estaba. Veías cómo los políticos se bajaban los pantalones ante el millonario, ¿no? Que parecía casi un mandatario internacional, lo recibían en Moncloa, lo recibían en todos sitios, todas las promesas de lo que iba a hacer. La cortina de humo, precisamente, era de que se debatía sobre si se podía fumar en los casinos, mientras que, por el otro lado, estaban cambiando los convenios colectivos y demás. Eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces me di cuenta de que no necesitaba esperar a que construyeran Eurovegas para contar mi historia, ¿no? de corrupción y todo esto que os estaba diciendo, porque ya estaba, ya lo tenía ahí, lo tenía al alcance de la mano. De hecho, Eurovegas no se construyó. Conozco a algunos autores que han escrito novelas que transcurren en Eurovegas, que es como un poco Alicia en el País de las Maravillas, porque realmente es un sitio que no existe, ¿no? Una distopía. Eso es como era Ruritaria, ¿no? El prisionero de Zenda, en países de estos extraños, ¿no? La última escena, la última línea de mi novela son 2 personajes mirando los terrenos donde se va a construir y que no hay nada, diciendo aquí tendrían que haber excavadoras, tendrían que estar iniciándose las obras y no están, ¿no? Entonces, de alguna manera, entre comillas, se sienten victoriosos. Entonces, de ahí surge toda esta historia. Al mismo tiempo, no sé si querías hablar de personajes después o te los cuento Sí, ya. ahora hay otra ronda de personajes. Quería hacer una historia de personajes y dejamos el suspense ahí. Y Sí, ahora lo cuento. chanan, yanan. Chon, chon, chon. ¿Y por qué lleva a un guionista de médico de familia a matar en Atapuerca? Sí, ¿No sí. era bastante criminal ver a Emilio Aragón? Vaya golpe, Sí, para los que no sepan, escribí el capítulo 1 de Médico de Familia. Pues sí, mi biografía se podía llamar de Emilio Aragón al canibalismo. Pues la verdad es que a mí me gustaba mucho, no sé si tanto la prehistoria como el comportamiento primitivo de los animales, como hemos comentado, y de los seres humanos más primitivos, ¿no? Y eso me llevó a visitar Atapuerca con mi familia. Y estando allí hace ya unos años, pues uno de mis hijos, que era muy pequeño, se acercó a tocar, ahí hay una especie de reproducción de los enterramientos neandertales, ¿no? Y entonces hay una persona tumbada en el suelo y otra que le está haciendo una ofrenda. Entonces yo me imaginé que eso, mi hijo que se acercó a tocarla, pues que si un grupo de chavales de un colegio se acercasen y fuesen a tocar de repente el muñeco, haciendo el gamberro, haciéndose un selfie con el muñeco y tal, y cuando lo toca no es un muñeco, sino que es una chica, y una chica que está muerta hace escasas horas, ¿no? Entonces me parecía que era muy potente la imagen de un enterramiento prehistórico neandertal con una chica muerta reciente, ¿no? Entonces me parecía que eso conjugaba muy bien. Y a partir de ahí pues es ese juego entre la tecnología moderna y la tecnología antigua, el ADN de la violencia antiguo, con qué nos queda en nuestro presente. Pues me parecía que ahí había un tema, ¿no? Tardé bastante tiempo en tenerlo claro, hasta 4 años, pero luego ya un día lo vi claro y ya poco a poco lo fui desarrollando hasta ahora. Dicen en muchos ensayos que el origen de la novela policíaca, de la novela de misterio, no es casual que coincida con el nacimiento de las policías. Y el hecho de el contraste entre el bien que viene a acabar con el mal. Entonces, en esas primeras, por eso si pensamos en esa novela policíaca del 19, de principios del 20,
el investigador es el bien que lucha por restablecerlo o por acabar con el mal y restablecer el bien que ha supuesto un crimen. Pero, sin embargo, en la novela actual, y son fiel reflejo de las que estamos hablando aquí, esa dicotomía se diluye y creo que además eso es lo que engrandece al género negro actual. Entonces vamos a ir reflexionando un poco sobre la maldad de estos personajes protagonistas, por eso antes decía, callaos que ahora vamos con eso. En tu caso además, vuelvo a Rosa, es una novela de personajes. Es una novela donde, como tú has dicho, es una historia de familia y donde lo negro es las relaciones de familia, incluso los secretos de familia que comentabas antes. ¿Hasta qué punto, no sé cómo formularte esta pregunta, quiero que reflexiones sobre la maldad de tus personajes, porque no llegan a ser malvados, pero todos tienen claroscuros y momentos de maldad. Bueno, son así porque he intentado que no sean personajes estereotipados o monolíticos, sino que sean personas. Y las personas tenemos claroscuros, tenemos partes, bueno, estas partes luminosas, como has dicho antes también, somos capaces de lo más grande, de lo mejor, y somos capaces de lo peor también. Y habría que ver, pues, dónde está nuestro límite, pero no hace falta llegar a lo peor, somos capaces de acciones miserables cotidianas, de pequeño tamaño, pero que lo hacemos, ¿no? La gente a veces, como decía Graciela, a veces los motivos son muy extraños para hacer algo. Es que me ha mirado mal, es que siempre me roba el crucigrama en el bar, es que estas cosas que después hacen que tú putees al otro, que le hagas algo, que esto es el día a día, la gente somos así y después eres capaz de ayudar a alguien, de estar emprendiendo una acción absolutamente altruista, porque somos contradictorios constantemente y además en los mismos 5 minutos somos capaces de todo. Y yo quería personajes así, personajes que tuvieran estas facetas, que incluso los personajes que uno al principio piensan, bueno, hay un personaje que se llama Ayala, que no es de la familia, que es mi favorito. Que es el que, me lo imaginaba. Eso sí que me preocupa. Que es el que, bueno, es el que mandan cuando hay que hacer un trabajo sucio, es el que mandan cuando hay que hacer cosas incluso violentas. Y lo vamos descubriendo a lo largo de la novela en una faceta mucho más tierna, mucho más dulce. Personajes que parecían muy amables, muy correctos, descubrimos después que tienen un lado oscuro. Porque es así, porque la gente funciona de esta manera. Y yo quería que estos personajes tuvieran muchas esquinas, tuvieran muchas aristas, que cuando piensas, ay, qué bien me cae fulanito, de pronto digas, ostras, pero ¿ha sido capaz de hacer esto? ¿Qué es lo que nos sucede constantemente? Y como para mí lo más importante en la novela son los personajes, y los personajes son los que dan sentido a todo, a la trama. En realidad la trama de cualquier novela la reduces a 2 líneas. Es muy simple, lo que le da densidad, lo que le da complejidad son los personajes que la viven. Pues quería personajes que fueran complejos, que tuvieran problemas, que tuvieran vicios, que tuvieran desequilibrios mentales, no todos, ¿no? Si no sería una novela insoportable, pero que tuvieran todas estas facetas. Háblanos un poco más del personaje de la madre, que es el fascinante de la novela. La palabra desequilibrio mental te ha dado el impulso, ¿no? Iba a preguntarte, porque es el personaje con más aristas, yo creo. Sí. Y claro, el personaje de la madre, que es una mujer brillante, inteligentísima, que fue profesora universitaria, pero lo tuvo que dejar porque esta enfermedad mental, que ya se había manifestado otras veces, la desequilibró. Te iba a preguntar que si no hubieras dejado la universidad, si crees que te habrías convertido en la madre. Uy, sí. No sé si lo habría llegado tan lejos porque digamos que ella venía mal de fábrica, ¿no? Pero yo creo que empecé a escribir novela negra porque trabajé muchos años en la universidad. Ya lo conté una vez que trabajaba en un instituto muy pequeño y veía todos los días las mismas caras. Y
aguantas todos los días a la misma gente y empiezas a desarrollar unas fantasías asesinas que no puedes, que además van creciendo en tu cabeza. Dicho con esa vocecilla tuya, se queda pero, simpático. bueno, sí, Sí, da Da repelús, ¿eh? Da miedito. Así, bueno, Bien. lo curioso fue, para mí lo más interesante fue el día que descubrí que no las tenía solo yo. Y que además iban casi siempre dirigidas a la misma persona. Con lo cual pensé, o sea, estamos así, estamos aquí tomando café todos amablemente y pensando, a ver si hay suerte y tropieza y hay una escalera ahí muy empinada y se Estabais cae. pensando en hacer un Orient Express. ¿Lo estás todos viendo? ahí. Sí, y además lo ves, lo visualizas y te consuela en algunos momentos. Entonces piensas, hay dos opciones, ¿lo hago o lo escribo? Lo sublimo. Lo sublimo en la escritura y entonces lo sublimas en la escritura. Pero bueno, volviendo a la madre, que también estaba en la universidad, pero no se volvió loca por eso, era el personaje que más me interesaba porque ese es el centro de ese universo oscuro. Ella es un sol negro alrededor del cual giran todos. Y por eso ella no tiene una perspectiva propia. Solo la vemos por lo que nos cuentan los demás. Porque era un personaje tan oscuro que no quería meterme en su cabeza. Porque no sabes cómo puedes salir si te metes en la cabeza de alguien así. Entonces mejor mirarlo de lejos y observarlo. Y más no puedo contar, porque si no, Sí que- uno destripa sus no, propias no. novelas, de verdad es que sería muy... Eso sí que se tendría delito, sí. Eso es delito, eso sí. Se llama maldad pura. Sí. Sí. Vamos con la tuya, Jordi. Estábamos comentando, y yo creo que lo puedes incorporar a partir de ahora, yo creé el personaje de Alex basándome en Pierre Lemaitre. Si habéis leído Alex de Pierre Lemaitre, es un personaje que te pasas toda la novela diciendo es bueno, es malo, es mala, es buena. Y en el personaje de Alex, de la inspectora protagonista de tu novela, tiene claroscuros, porque ella es una apestada dentro de la policía porque disparó por la espalda a un compañero. Háblanos un poco de la génesis de este personaje. Bueno, Alex, a la hora de definir un buen personaje, que es lo que aspiramos todos o intentamos aspirar a hacer un personaje que quede para la memoria, una de las cosas es cómo te planteas los conflictos internos que va a tener, ¿no? Y dentro del género, la verdad es que hay arquetipos que se han convertido en estereotipos ya. Y no puede ser que sea alcohólico porque, vamos, han acabado el alcohol, todas las novelas suecas han acabado con el alcohol. Entonces, esto no... Y está el Don Simón, pero no queda muy bien. Entonces, quise darle una vuelta a eso y, sobre todo, descubrí una cosa que me parece interesante, que es los ataques de pánico o de ansiedad. Que en el mundo que vivimos todos, vivimos con un estrés exacerbado, no llegamos, siempre tenemos la palabra no tengo tiempo, que se aplica últimamente mucho también a no puedo leer esta novela porque no tengo tiempo, lo cual es tristísimo, ¿no? Y eso tiene que ver con una forma de vida que está multiplicando a la gente con problemas de ansiedad. Claro, ahora mismo, sentados a vuestro lado, puede haber una persona que sufre ataques de pánico y es un verdadero infierno. Primero porque si no sabes lo que es, consideras que te has vuelto loco, que te estás volviendo loco en ese mismo momento, pero sobre todo estás en un estado de terror absoluto que querrías salir corriendo, porque hablando de animales, tiene mucho que ver con el sistema simpático que tenemos, que estaba hecho para que cuando te viniera en la época prehistórica un animal a comerte, se disparara a tu cuerpo y huyeras o te enfrentaras a él, ¿no? Fight or fly. Claro, pero los ataques de pánico te pasan, por ejemplo, aquí, que no pasa nada. Entonces sientes el terror absoluto de que vas a morir, tu cuerpo responde a eso, pero no pasa nada a tu alrededor, lo cual es un infierno, obviamente, ¿no? Entonces, me parecía interesante trabajar un personaje en esa línea, porque también aquí hago trampas, porque todos necesitamos documentarnos, y yo me documentaba conmigo mismo, porque yo he sufrido esos ataques. Y entonces me parecía muy interesante hacerlo y ver qué me pasaba cuando trabajaba con el personaje. Y lo que pasa es que te dan ataques de pánico cuando describes un ataque de pánico, lo cual es... Hipocondriaco, aparte de es un círculo perfecto, ¿no? Pero sí que es algo que, sobre todo, los trastornos mentales son invisibles en la sociedad y explicados no acaban de ser comprendidos.
es como ser celíaco también, o cosas de este tipo, que hay una cantidad de personas que no comprende qué te está ocurriendo, porque realmente es otro mundo, ¿no? Entonces, me parecía bastante interesante que un personaje tuviera ese problema y obviamente se llenara de contradicciones, porque lo que hablamos de contradicciones está muy bien, porque es verdad, la contradicción es la esencia del ser humano, ¿no? Y para que adelantemos un poco también, porque creo que no nos dará tiempo a muchas vueltas más, este personaje tuyo con claroscuros se enfrenta, sin embargo, a la maldad. Cuenta hasta donde puedas de tu trama. Bueno, básicamente se enfrenta a una maldad, pero como hablábamos antes, desde el punto de vista del malvado, digamos, no lo es. No lo es. No. Y yo creo que lo que hace es enfrentarse al origen de, porque todos estos ataques de ansiedad tienen orígenes, al origen de su propio problema, ¿no? Y también se enfrenta a una cosa importante que es la montaña, que es un escenario, pero también, como siempre, atribuimos, como hacemos con los animales, atribuimos adjetivos a la montaña como la belleza, la tranquilidad y también la crueldad y la maldad. A la montaña les da igual lo que somos, en realidad. Y la montaña interactúa en la historia de esa forma, como un personaje que podemos entender que es realmente muy cruel, ¿no? Entonces ahí, digamos, esa es la mezcla donde se encuentra ella y donde navega durante la historia. En Invisibles, está a punto de enganchar cuando has dicho la palabra Invisibles. Y precisamente en Invisibles, como tú has mencionado, son 3 personajes los que investigan y son una policía que le tiene terminantemente prohibido investigar y 2 investigadores, digamos, amateur. ¿Por qué no es esta novela la tercera entrega de la serie de la jueza Sofía Valle? Y son estos los personajes. Bueno, es que claro, es que esta novela Invisibles en el fondo estaba en mi cabeza antes de todas las demás. O sea, porque yo cuando fui revisando las notas para empezar, ya decir, bueno, ya ponte ya de una vez, ¿no? Tenía notas del año 2012, 2010, y de hecho las otras novelas se publicaron en 2015, 2016, ¿no? Así que realmente esta novela yo sí que la tenía en la cabeza muchísimo antes. Me apetecía dejar a Sofía y a Rivas tranquilos un tiempo, de hecho están ahí y siguen estando ahí, de momento no los voy a resucitar, están metidos en su cajita. Y bueno, yo necesitaba explicar la historia de Sara y la de Simón, que es su hermano, y también la de Pablo. O sea, 3 personas normales, hablar de una Barcelona que también es un escenario, porque es una Barcelona normal, de la gente normal, corriente de todos los días, no hay nada de glamour ahí. Y de cómo gente que está herida en sí misma, o sea, que necesita más ayuda que otra cosa, se meten en esa investigación de buscar a una serie de mujeres que ni siquiera conocen y no les va ni les viene, pero cada uno tiene sus propias razones para hacerlo. Y luego, bueno, ahí también hay un cuarto personaje que es el doctor Roca, que ha aludido antes, ¿no? Que se podía ver también metido en esta investigación, que de alguna manera le invitan a ello, pero no lo hace porque su propia naturaleza, en este caso malvada, no le deja. O sea, los demás, Sara y Simón son como son. O sea, bueno, a Sara no solamente la conocemos por lo que ella va haciendo y la vemos, sino por las sesiones que tiene con la psicóloga, que son sesiones totalmente, como si dijéramos, inodoras, incoloras, en el sentido de que solamente es un diálogo con la psicóloga. Entonces tú ahí ves la historia de Sara, por qué es así, qué es lo que le ha pasado a ella, qué es lo que le ha pasado a su hermano, y entonces por eso los dos son de esa manera, ¿no? O sea, nadie es así por ciencia infusa, ¿no? Sino porque alguna historia anterior es la que le ha sucedido, y bueno, y Pablo igual. Y en Señores del Humo, Claudio se saca de la chistera a 3 personajes investigadores que son muy noir, pero al mismo tiempo bastante atípicos. Porque tenemos a Paco Faura, que es un policía jubilado y que ejerce un poco de detective privado. Tenemos a Aldo, un personaje bastante curioso, porque es un chulo mexicano. Hasta ahí, ahora cuentas tú lo que quieras sobre él. Vale. Y mi favorito, que es CJ, que es un ex marine que trabaja para el mandamás de Eurovegas. Y todos estos 3 personajes se ven de una forma, de formas totalmente distintas y se van cruzando entre sí, inmersos en esta trama
de Eurovegas y de estos asesinatos, de estas decapitaciones de mujeres. Háblanos de la génesis de estos personajes porque son me parecen súper extremos. Háblanos. Sí, curiosamente, antes hablaba con Juan Carlos, un amigo que está por aquí, me preguntaba cuántas novelas tenía. Y van para 13, ¿vale? Prácticamente todas son novelas negras y solamente una está protagonizada por un policía. Y es un policía corrupto. Con lo cual, realmente... 100 años de perdón. Sí. Entonces, dentro de mis novelas, la verdad es que el investigador clásico, policía, fuerza del orden, que decías al principio, ¿no? Que quiere restablecer precisamente ese orden, brilla por su ausencia. El más parecido en Los Señores del Humo, como comentabas, es Paco Faura, que es un policía franquista, retirado, al borde del infarto, que para sobrellevar los cuidados paliativos que tiene su mujer, que está en coma, se dedica a tareas de detective, utilizando sus contactos con antiguos compañeros de la policía y demás, y trabaja para gente turbia, realmente. O sea, él no se siente orgulloso de su trabajo, pero lo hace porque lo necesita. Y creo que es un personaje muy típico de la novela negra, pero que tampoco es digamos, el que está más de moda ahora mismo. CJ, que era el que comentabas, es un mercenario, antiguo mercenario, estuvo luchando en Afganistán, allí lo retuvieron los talibanes, estuvieron a punto de decapitarlo, decapitaron a todos sus compañeros menos a él y a otro, justo antes de que lo salvaran. Entonces va arrastrando una serie de secuelas y me parecía también muy interesante esa mirada del extranjero que llega a España y lo ve todo comparándola con los otros países que ha visitado, ¿no? A la hora de hacer un poco de crítica social desde la óptica de quien no conoce este país, de cómo se comportan las cosas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en Suecia una ministra dimitió porque pagó unos chicles con la tarjeta del Congreso en vez de con la suya. Y aquí parece que no va a dimitir nunca nadie, haga lo que haga, ni de ninguna manera, ¿no? Entonces, este personaje me permitía eso al tiempo de que creo que los militares son personajes de novela negra muy buenos para utilizar en este tipo de historias, pero que tampoco son los más utilizados. Y por último, Aldo, directamente podría, en este caso es uno de los protagonistas, pero podría ser perfectamente el villano de cualquier otro libro. Sí. Es un mexicano que empezó trabajando para los narcos, tuvo que huir porque lo querían matar, perdió un cargamento, y él, al llegar a España, descubrió que habían atrapado a su hermano gemelo, creyéndolo por él, y habían grabado un vídeo decapitándolo con una motosierra. Estos vídeos existen, los hacen los narcos para asustar a otros narcos, con lo cual, si lo vemos cualquiera de nosotros, pues, como en mi caso, se te queda grabado y tienes que escupirlo en una novela, ¿no? Fue la forma, ¿no? Este tipo se tortura de esta manera, es un drogadicto, es absolutamente un desastre en todo y acaba enamorado, o lo que él cree que es amor, de una de las prostitutas que lleva, que precisamente es la primera víctima de este asesino en serie. Es una novela completamente coral, todos tienen el mismo grado de implicación en el caso, de protagonismo, y sus historias se van entrelazando. Antes surgía el nombre de Ellroy en la anterior charla. Para mí Ellroy es el escritor que me ha hecho escritor. Tuve la suerte de conocerlo hace poco en Murcia. Y Ellroy, que todo el mundo lo tiene en la boca, ha creado, o por lo menos ha desarrollado muy bien, este tipo de tramas con tres personajes que se van entremezclando. Si han visto Los Ángeles Confidencial, por ejemplo, sabrán un poco de qué va el tema. Y me atreví, tenía ganas de hacer algo así con estos personajes, quería que fueran personajes muy fuertes y lanzarlos en contra de algo en lo que suelo estar bastante en contra, que es un asesino en serie. Pero bueno, le doy una vuelta para llevarlo a mi terreno, ¿no? Y todo bastante realista, como decíamos, ambientado en la época que se iba a construir Eurovegas, hay escenas en Getafe también, en China, en fin, es una novela bastante movida en ese aspecto. Las partes de China son muy curiosas. Y sí, porque yo no sabía que había unas Vegas por allí. Hay un Eurovegas en China. Pero no será euro, ¿no? Sí, además es brutal porque es para los asiáticos. Llegan de allí en avión, Vegas. Los montan en autobús, los dejan en el casino, los despluman, vuelven en autobús, vuelven a coger el avión y se van a su casa. Ese es un poco el sistema y es un poco lo que nos querían poner aquí, ¿vale? Que yo hablando allí en Suecia, curiosamente, te juntas con otros inmigrantes, entonces hablas con franceses, ingleses, suecos, por supuesto, alemanes, holandeses, y yo les contaba que querían construir Las Vegas en España y hacían como los dibujos animados, hacían los ojos así, se echaban las manos a la cabeza porque no tenían ni idea. O sea, aquí se vivió mucho, pero de Francia para arriba no se conocía tanto. Vamos con tus investigadores, Manuel. En tu caso, no es que sean malvados, pero sí creo que arrastran una historia que les hace sentirse, más que malvados, quizá algo culpables. Los personajes, Silvia y Daniel. Silvia es inspectora, es policía,
Y Daniel era un policía estrella que a raíz de uno de sus casos después decide salirse de la policía, y ellos arrastran una historia muy particular entre ellos y bueno, quería que nos comentaras un poco por qué coger este asesor de policía y no un policía en activo. Sí. Y que nos hablaras un poco hasta donde quieras de la historia de estos personajes. Pues mira, yo he tenido bastante trato con la policía por series de televisión. Y entonces he conocido mucho tipo de policías, de comisarios, de gente más a pie. Y hay un perfil que siempre me llama mucho la atención y sobre el que yo no había visto nunca hacer nada. Y es que es muy normal que un policía que tenga cierto éxito, una empresa de seguridad privada lo fiche. Entonces, si ves las grandes empresas de seguridad privada de este país, prácticamente todas tienen un ex policía, pues Repsol, las Koplovich, el Santander, no sé qué, todos tienen un ex policía de jefe de seguridad. Entonces, me parecía muy interesante. Yo he comido en una mesa con policías, comisarios y algún ex policía. Claro, el ex policía, que era, por ejemplo, jefe de seguridad del Atlético de Madrid y tal, venían con una chaqueta de Hugo Boss, con un abrigo de tal, con no sé qué, con un cochazo en la puerta, tal. O sea, es gente que ha dado un salto y es una mezcla entre seguimos siendo amigos, hay una cierta envidia, pero bueno, es un personaje peculiar. Y yo quería contar la historia de este, que de repente lleva 6 años fuera del cuerpo, le va muy bien como jefe de seguridad de una petrolera y sucede un caso similar al último caso que tuvo él cuando fue policía y que no consiguió resolver porque tuvo una historia pasional con su compañera. Y de repente su compañera, que es ahora la jefa y la que van a encargar el caso, pero ahí el juez pide que este tío vuelva. Y entonces vuelve y se vuelve a encontrar la misma pareja de investigadores, pero ahora ya la jefa es ella y él, pues digamos que no quiere estar ahí, o por lo menos cuando llega no quiere estar ahí. Hay un cierto morbo entre los dos y bueno, me parecía que hay una situación de partida interesante y que no estaba vista, ¿no? La de este jefe de seguridad que se mete de nuevo a policía, bueno, no es policía, es asesor, no puede ir armado, en fin, una serie de cosas. Y es un caso real que puede suceder. Entonces, bueno, me parecía original esta opción. Y luego lo que decías de la maldad de los personajes, a mí sí que hay algo ahí en los policías. ¿Qué pasa cuando se enfrentan al criminal? O sea, cuando se enfrentan al mal. Yo pienso mucho en los policías que tienen que trabajar en temas de pedrastia, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, dicen que están muy poco tiempo, que rotan, que no pueden ser padres de familia. Pues, ¿qué ocurre cuando uno de estos policías está constantemente mirando la cara del mal? ¿Eso te afecta de alguna manera? Entonces yo en la novela sí que he tratado de que estos policías, que bueno, tienen sus conflictos y tal, cuando se encuentran frente al mal, el mal mira también dentro de ellos. Y eso también les afecta. Y hay un momento que ellos sienten cosas parecidas a la que pudo sentir el asesino, porque genera cierta empatía, ¿no? Entonces, esa especie de empatía, esa especie de sentimiento que se te puede provocar similar al que tuvo el asesino cuando mató, bueno, pues todo eso es un tema para investigar que a mí me parece que es muy interesante. Vamos con la última ronda y después ir pensando preguntas al público, que siempre hay ese momento en que dicen ¿alguien tiene algo que preguntar? Suele correr el matojo este de las pelis del oeste y es un momento bastante incómodo para la gente que estamos a este lado. Ha habido una cosa que ha quedado flotando ahí y yo quería preguntaros. Y ¿vosotros pensáis que sois malvados reprimidos o redimidos? Y me gustaría que contarais hasta donde queráis de la maldad que estáis maquinando ahora mismo. Uy, bueno. ¿Tenéis tiempo? Madre mía. Venga, Rosa, tú que vas de buena. ¿Reprimidos o redimidos? Sí, ¿tú crees que el hecho de escribir lo haces porque no te atreves a matar? ¿O para como sublimación de como empezó su Grafton, que decía que quería matar, se le ocurrieron forma de matar a su exmarido y en vez de matarlo, pues lo escribió? Bueno, yo diría que ni una cosa ni otra y las dos. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Sí, algo hay, pero bueno, yo nunca pensé en matar a mi compañero en la universidad, en serio. Quizás porque ya no trabajo ahí, no lo sé, podría ser eso. Pero no creo que justamente, o sea, el hecho de que hagamos ficción no significa que seamos asesinos reprimidos, ni el hecho de que, porque
Entonces, ¿qué pensaríamos de los autores de otros géneros? O los autores de novela erótico-romántica, ¿no? O sea, lo practican antes para estar seguros de que todo está bien documentado. La documentación es interesante. Hombre, pues yo supongo que ese tipo de preguntas saldrán. ¿Cómo te has documentado para esta escena Claro, de por sexo eso ahora acrobático? es cuando nosotros acabamos todos a la vez de darnos cuenta de que nos hemos equivocado de género. Claro. Chicos, muy mal, muy mal. Sin duda. Entonces, bueno, creo que hay ficción, la ficción también se nutre de nuestras lecturas, no solo de nuestras ganas de matar a alguien, sino de que hemos leído, de que fabulamos, de que inventamos y un poco de todo a la vez. Yo creo que es eso. Pero ahora te das cuenta de lo que la malvada que se ha perdido el mundo. Ahora podrías hacer que pareciera un accidente y tramarlo de tal forma que pareciera que era el mayordomo. Bueno, oye, ¿tú qué sabes lo que hago yo en mi tiempo libre? Con el mayordomo. Pobre Klaus. Jordi, jueces o enriqueces. Bueno, hombre, yo creo que todo escritor es un poco reprimido. Ahora, bueno, ¿cómo queda eso, eh? Sí, pues ha quedado muy mal, Jordi. Pero lo estaba pensando, digo, va a quedar mal. Pero entonces mi boca va por su cuenta, ¿sabes? Y ya me desconecta Te el cerebro. faltaba como lo del y lobo, lo- te y faltaba lo del lobo, suelta. que te para ahora. Es verdad. Pero es cierto que, no sé, realmente todo el mundo dice qué ganas he tenido de matar a alguien, ¿no? Y a mí me ha pasado a veces estar hablando con alguien, dejarlo de escuchar. Ahora sí que voy a hacer esto. Esto ya tampoco tendría que decirlo. Dejarlo de escuchar y notar dentro de mí unas ganas de pegarle un puñetazo, pero unas ganas grandes, que dices, sí que funciona la ética de la sociedad. Porque... Qué ganas de ir a que me firmes un libro. No, ¿eh? pero hubo un tiempo que me preocupaba. Porque, Ahora ya no. Porque el nivel de violencia que quería ejercer sobre la persona que me estaba dando un rollazo, que nunca era un lector, no os preocupéis, era otras personas, era increíble. Y eso entonces, claro, me interesaba. Decía, esto, qué bueno, ¿no? ¿Qué significa esto? A veces, te pregunta muchas veces un lector cuando dice, no, te identificas con el personaje protagonista, el bueno y tal. Digo, no, yo me identifico con todos. Y si el asesino es especialmente morboso, es porque lo he hecho así y porque si yo lo hiciera, tal vez lo haría así. Y claro, entonces te miran horrorizados, ¿no? Pero es verdad, yo creo que nos gusta matar y, ojo, a los lectores les gusta leer asesinatos y sangre y muerte y tal. Y hay grandes escritores, como Pierre Lemaitre, que decías, que jamás he leído tanta violencia tan bien escrita, ¿no? Quiero decir, algo de nosotros nos gusta al menos hacer de voyage, todos, y observar la maldad, ¿no? Pero seguros en nuestro sillón, en nuestra cama, ¿no? Luego nos giramos y miramos al marido, ¿no? A la mujer, hola. Pero bueno, creo que algo de esto tiene y nosotros pues lo desarrollamos un poco más. Graciela, tú y yo nos conocimos en un concurso de microrelatos en la sí. radio Qué en que buenos tiempos. los que no pasaban a la ronda los condenábamos a muerte. ¿Qué hay de esto en ti? ¿Es Lo que porque pasa como no es- existe la pena de muerte? Lo que pasa es que si yo digo reprimida, igual me expedientan, claro, porque... Quiero decir, vamos... yo ¿Haces pensar- justicia poética en tus libros? No, yo creo que no. O sea, yo pensar en matar tampoco. Es como ahora lo que estaba comentando Jordi, ¿no? Un día John Connolly fue a la librería Negra y Criminal, allí en Barcelona, la librería de Paco Camarasa, que ya no existe. Y es un señor encantador, John Connolly, por cierto, ¿eh? Porque lo conocí en Gijón este año y es la persona más amable, simpática, habla castellano, bueno, es un crack. Y una señora del público le preguntó que por qué escribía esas novelas tan crudas y en las que había este ambiente tan macabro, tan oscuro, tan denso, ¿no? Y John Connolly le contestó, bueno, ¿y usted por qué las lee? Claro, es lo que acaba de decir Jordi, ¿no? O sea, realmente yo creo que escribimos esto porque estas cosas morbosas o oscuras, el lado oscuro del ser humano es el que nos fascina, ¿no? Es como, por ejemplo, la señora esta, no recuerdo en qué población, que cortó a su pareja a trocitos, hirvió la cabeza, la metió en una caja y se la entregó a una vecina diciendo guárdame la caja, ¿no? Que no hace mucho hemos sabido, ¿no? Entonces a mí lo que me fascinaba de esa noticia era
¿por qué le entregó la caja a la vecina? Quiero decir, si tan bien lo tenía ya, porque había repartido los trozos, o no sabe qué ha hecho con los trozos, ha hecho croquetas o qué ha hecho. Porque no le dio sal el que día ha de analizado antes. y parece ser que no. Croquetas. Pero bueno, o sea, el por qué, ¿no? O sea, realmente asomarnos a ese lado oscuro, ¿no? Al monstruo, de alguna manera, es lo que nos fascina y lo que nos hace escribir lo que escribimos. No creo yo que queramos, o al menos yo, que quiera matar a nadie, ¿no? Ni cargarme a nadie, ¿no? Es exponer al público ese lado, ¿no? ¿Y tú, Claudio, es porque quieres ser el Larson de Yecla o por qué matas si matas? Ya has dicho 13 novelas ya. Ya eres un Muchos asesino muertos. en serie casi. Tus espaldas. Sí, de hecho tengo una novela de guerra, con lo cual ahí no me preguntes cuánta gente muere, porque, bueno, en fin. No sé, yo con lo que decía antes, que a mí me gusta viajar con los libros, me gusta experimentar, ¿no? Mientras lo escribo, otras realidades que no son la mía, con lo cual mis libros tienen bastante poco de mí. Yo solamente hay que verme para darse cuenta de que no voy buscando pelear en las discotecas, por ejemplo, ni cosas de estas. Yo soy bastante inofensivo. O sea, fijaos lo inofensivo que puedo llegar a ser, que no me atrevería siquiera a robar 2 cremas del Corte Inglés, ¿vale? O sea, estamos hablando de ese nivel. Pero, sin embargo, en las novelas te puedes soltar de otra manera. Curiosamente, en esta última, el asesino en serie, por llamarlo de alguna manera, asesina a 3 personas. Estaba haciendo la cuenta de cabeza, mata a prostituta al principio y a 2 hombres. Y sin embargo, Aldo, pues yo creo que se carga 20 personas a lo largo del libro, por intentar salir con vida, más que nada, ¿no? Entonces, en principio, eso, a mí me gusta viajar, hacer otro tipo de historias, cosas que no me atrevería jamás a hacer en la realidad, que ni siquiera se me pasan por la cabeza, ¿no? Pero digamos que lo más extremo, el viaje más extremo, ¿no? Es ponerte al otro lado de la ley, al otro lado de la línea y ver cómo se actúa, ¿no? Porque es la realidad que tenemos a nuestro lado, pero muchas veces no queremos ver. Y por último, Manuel, ya hemos dicho antes que venías del guión. Solo he mencionado médico de familia, pero también es de Compañeros y de Menudo es mi padre. Sí. Madre mía. Toma, toma. Al Fari ya le pegué un tiro ahí. Toma, toma, toma. Pues mira, hay una anécdota, y es que me cuenta muchas veces una prima mía que cuando yo era muy pequeño, estaba jugando a los soldaditos con otro primo mío, y llegó, y éramos muy, muy pequeños, y tenía yo un montón de soldaditos ahorcados en una silla, ¿no? En el travesaño de una silla. Y llegó mi Tan prima normal. y me dijo, ¿y esos por qué los habéis ahorcado? Y dije yo, es que han perdido. O sea que sí debió tener algo ahí de niño. Pero dicho esto, para mí el profundizar en la maldad del ser humano, yo también he dirigido mucho. O sea, aparte de escribir, he dirigido muchas series. Y el trato con el actor te da algo de cómo profundiza el actor en un personaje. Entonces, muchas veces se dice, un actor que tiene que, para prepararse un asesino, para tal, tiene que buscar dentro de sí. Yo creo que hay una labor que es una especie de empatía por el propio personaje, donde la situación te lleva. O sea, yo creo que hay actores que a lo mejor tienen que pensar como en una desgracia que les ha pasado para llorar, y hay otros que, sin embargo, la propia situación les lleva a llorar porque tienen una sensibilidad especial. Y yo creo que el escritor, o por lo menos a mí me pasa, cuando estoy escribiendo, soy como... el actor deshace lo que yo he hecho, ¿no? Yo que escribo mucho pensando en los actores. Entonces, si él va a sentir, yo de alguna manera tengo que sentir al escribir. Entonces, no significa que yo sea así, sino que yo hay un momento que tengo una sensación, yo digo de broma que los personajes me poseen y veo lo que hacen y les sigo más allá de lo que les seguiría en una sociedad correcta o lo políticamente correcto. Es decir, entras en donde una película de cine clásico cerraría la puerta, el escritor actual yo creo que tiene que entrar y ver qué hay detrás de esa puerta que se nos ha cerrado. Y ahí es donde entras en la maldad, donde entras en los sentimientos negativos, donde entras en las soledades, donde entras en una profundidad de qué está pensando, qué está sintiendo esa persona. Y ahí lo único que atreverse durante el momento de la escritura a entrar ahí, a entrar sin que te dé miedo. Pero luego sabes que sales y yo me voy a cenar con mis hijos y no me afecta. O sea, yo no soy de los que el personaje te lo llevas a casa, ¿no? Como les pasa a algunos actores. O Bela Lugosi, que dormía en un ataúd y estas cosas, ¿no? O sea, yo cuando cierro el ordenador me olvido completamente de todo No esto. dormías en una cueva. No dormía en una cueva, no. Es el momento, Sergio Leone, en el que vosotros tenéis que preguntar o que corra el matojo. Chin, 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 chin. ¿Los tenéis? Viene una pregunta. Bien. Hola, buenas. Ahí hay preguntas. ¿Se oye? Sí, hola, hola a todos, hola. Hola. Sergio, soy Cecilia. Sí, te ¿Qué he tal? cazado, te he ¿Me has cazado. cazado? Vale. Bueno, a mí
me cuesta mucho creer lo que ha dicho Rosa, bueno, más o menos, de que todos más o menos tenemos una parte o casi todo de delincuentes, que depende de donde nos criemos, en la familia o tal, somos potencialmente, todos llevamos a lo mejor a alguien asesino o no, de guante blanco o no, dentro. Entonces, si no existieran las leyes, por ejemplo, a mí me cuesta mucho ver ahora mismo pues una película de los nazis. Ahora, pasando a ti, a Jordi, y pensar que yo podría hacer algo o que aquello, porque lo dictara una ley, estaba bien hecho en aquel momento. Entonces, pasando a Graciela, si no existieran leyes, la integridad de la persona, podríamos todos, para bien o para mal, ser delincuentes, por ejemplo, los que pensamos de una manera no tan agresiva como para matar, pero, por ejemplo, yo podría ser un tipo Robin Hood, si no existieran leyes, cargarme a los malos para dar de comer, por ejemplo, a los pobres, o arreglar situaciones en que los débiles ahora mismo están bajo el yugo de otras leyes que no les convienen a ellos. Entonces, bueno, y por ejemplo, cargarme ahora mismo, en vez de Eurovegas, a las casas de apuestas. Si no hubiera leyes, me cargaría a las casas de apuestas, que más o menos es un poco lo que Claudio ha escrito en el libro suyo de... Bueno, me estoy extendiendo mucho, pero bueno, es la pregunta total, es una no, pregunta... que sí, la pregunta total es eso, que si todos tenemos un delincuente y si no hubiera leyes, cada uno iríamos a nuestro rollo. Yo lo único que te puedo contestar de entrada, que el Código Penal son como los 10 mandamientos en concreto. No robarás, no matarás, no tal, ¿no? O sea, es decir, son normas que necesitamos para vivir en sociedad, porque el ser humano, si no tenemos normas, nos desmandamos. O sea, necesitamos una estructura, necesitamos una normativa que, según, claro, la época y el lugar, será más o menos justa, más o menos equitativa o más o menos ética, ¿no? Pero necesitamos normas porque no sabemos vivir a libre albedrío, ¿no? Se nos va al lado salvaje y entonces aquello ya sería, pues, con Walking Dead, pues igual, pero así, ¿no? Entonces, para eso necesitamos, pues, esas leyes que deberían ser justas siempre, claro. El otro día leí un artículo de un estudio que se ha hecho, que es muy interesante, que dicen que cuando unas poblaciones llegaban, creo, no sé si a 100.000 o a 1 millón de personas, a 100.000 o algo así, los imperios, entonces surgía un dios personal, o sea, un dios único, digamos, o sea, como Cristo, digamos. Es decir, que hay como unas cosas estudiadas que las sociedades, cuando llegan a un volumen, generan una serie de normas. Entonces, evidentemente, cuando éramos los príncipes de la prehistoria, hace 30.000 años, y vivíamos por ahí compitiendo contra los mamuts, pues probablemente no había normas y cada clan se organizaba como quería. Pero en el momento que las sociedades empiezan a crecer, se estabilizan, agricultura, ganadería, empiezan las normas, empieza una religión incipiente, cuando crece esa religión se hace más compleja. Es decir, claramente el ser humano, en el momento que la comunidad crece, se dota de normas. Y se dota de normas porque si no, no funciona. Y en el fondo, lo que hay que entender es que las normas son para parar al agresivo. O sea, aunque luego se puedan usar mal y luego llega un dictador y entonces él es el agresivo y usa las normas, pero las normas inicialmente yo creo que nacen para parar al violento. Es decir, la sociedad intentamos ser pacíficos, convivir, y al violento tenemos que ponerle una serie de normas. Luego, como el violento es listo, pues luego las pervierte y demás, ¿no? Pero yo creo que por ahí funciona un poco. De todas formas, un ejemplo claro de que se puede ser delincuente porque a falta de legislación, pero sabiendo realmente que éticamente no está bien, es la piratería. Por ejemplo. Aquí habrá gente que habrá bajado una película, un libro ya me parece más difícil, pero es posible que también. Y si hablas con estas personas que suelen bajarse contenidos culturales, desde luego no piensan que están cometiendo un delito, desde luego, y también si pudieran bajarse un Mercedes o los tomates de la esquina, lo harían. Con las impresoras 3D todo llegará. Sí, todos dentro tenemos un delincuente. Además, no pongáis buenas caras, que todos habéis cometido alguna infracción, seguro. Sí. Vamos, pensaba que ibas a decir, ¿habrá alguien que no se haya descargado una película? A mí lo que me asusta de ese tema es que el Código Penal
es el Código Penal, pero lo van ampliando. Ah, bueno, claro. Y, según Bueno, tengo entendido, tam- no es retroactivo. No. O sea que si También ahora los mismo delincuentes haces se amplían, algo ¿eh? que mañana dicen que es delito, en este momento no te pueden juzgar por ello, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del caso de las deepfakes ¿no? Que son vídeos falsos, eso va a tener que legislarse de alguna manera. Y le ponía el otro día a Graciela un ejemplo, no sé si habéis visto las muñecas estas de látex sexuales, que son muy realistas, ¿no? Sí. Uy, ¿tú qué Vale, miras para documentarte? ¿qué ocurriría? ¿Qué miras tú para documentarte? Yo veo de todo. Claudio Cerdán es la nueva, va a escribir el nuevo 50 sombras de Grey, se está documentando. Valen como 3.000 o 4.000 pavos, ¿eh? Si quería hacer una colecta o Sí, algo, y más caras, ¿eh? No, pero imaginaos lo que ocurriría si una empresa, además de vender eso, empezase a comercializar el mismo tipo de muñeco, pero de niños. Eso no está en el Código Penal, eso habría que cortarlo. El tipo que empezara a fabricar eso, ¿se le podría condenar? En ese momento no, tendría que hacerse una ley y a partir de ahí se sigue haciéndolo, entonces sí. Entonces las leyes van cambiando con la sociedad y la sociedad va creando nuevos tipos de delincuencia. No, y como solo quedo yo por hablar, quería poner algo un poco positivo para terminar. Esto es súper positivo, No, muñecas. las muñecas. No, Sí, los no, pero muñecos de niños, es Al que- hilo de lo que ha dicho Manuel, que las leyes están hechas también para frenar al agresivo, también están hechas para proteger a los más débiles. Y cuanto más avanzado, digamos desde nuestro punto de vista occidental, cuanto más avanzado es el sistema, más protege a los indefensos, más se ocupa de los que están desprotegidos, con lo cual a veces puedes pensar que hay esperanza. No solo se trata de frenar al agresivo, sino de proteger pues justamente a los niños, por ejemplo, que es una sensibilidad que hemos ido desarrollando con el tiempo, porque antes, cuando ni siquiera existía el concepto de infancia, cuando un niño era mano de obra futura o también material violable, sin ningún tipo de problemas, esto es algo que hemos ido superando, donde las leyes han ido avanzando a medida que nosotros hemos ido avanzando como sociedad. O sea, que también tienen este sentido las normas. Bien, pues ya para terminar, recapitulo. Hay una pregunta ahí, no sé si hay tiempo. Es que ya me han echado el alto. Pues nada. Y ahora empieza además hay un concierto. Ajá, bueno. Así que, recapitulando, si lo que buscáis es una novela, un thriller, una novela negra ambientada y queréis descubrir más sobre la prehistoria y el origen de la humanidad, tenéis que haceros con la novela de Manuel Río San Martín, Las huellas del mal, que estará encantado de firmárosla. Si queréis conocer al Elroy de Yecla y su última novela, tenéis que leer a Señores del Humo, de Claudio Cerdán. Si queréis descubrir más sobre el tema de los desaparecidos, que es un asunto muy poco tratado, vuestra novela se titula Invisibles y es de Graciela Moreno. Si queréis, por el contrario, una novela, un thriller, que es un puzzle entre novela histórica, novela negra con muchos asesinatos y donde un personaje se llama Alex, como el de Pierre Lemaitre, tenéis la de Jordi Llobregat, No hay luz bajo la nieve. Y por último, si queréis una novela negra diferente que va más allá del género y es una historia de familia, podéis comprarla hoy o podéis venir mañana, que la vamos a presentar Rosa y yo. Y voy a hacer un minuto incluso autopromocional de autobombo. Y si tenéis niños y no sabéis qué hacer con ellos mañana, a la 1 aquí hay un taller de animación a la lectura de misterio con una novela negra infantil. Así que muchísimas gracias y ellos estarán firmando y deseosos de que vayáis a que os dediquen sus libros. Muchas gracias. Muchas gracias.